Bendiciones y cuánto nos gozamos al saber que Dios nos permite pues compartir la palabra bendita de Dios. Quiero comentarles, mis amados amigos, hermanos, miembros del cuerpo de Cristo, hasta donde estos videos puedan ser de una bendición. Dios puso en mi corazón hacer algunos videos tocante a ese tema maravilloso de la iglesia a través de la historia. Y tocaremos algunos aspectos muy importantes acerca de avivamiento o caos. La iglesia en sí está en avivamiento o en caos. Me gustaría que llevaran la secuencia de estos videos. A partir de hoy sería el número 1 para hablar de este tema tan interesante. ¿Qué es realmente el avivamiento? Mucho se habla sobre avivamiento. Algunos hacen creer a sus adeptos que están participando en un genuino avivamiento. Y otros, por el contrario, al no ser regulados por ministros de la palabra, le dan mayor énfasis a manifestaciones bastante raras en el tiempo que vivimos. Por ejemplo, algunos han hecho hasta burla del avivamiento, como que el agua, que la manguera, que esto, que lo otro, que la patadita, que esas burlas y esas mofas realmente le han quitado el valor al término avivamiento. Yo quiero, a la luz de la palabra, porque quiero centrarme a la luz de la palabra como un estudioso de la misma y considerándome uno de los ministerios también primarios, bajo esa autoridad ministerial en la cual estamos trabajando, sobre este tema muy interesante, ¿qué es realmente avivamiento? Entonces, algunos aducen que estos movimientos que sustentan provienen del Espíritu Santo. Otros niegan también el avivamiento por no estar en las promesas de la búsqueda. Y su pueblo obviamente sigue la corriente de las doctrinas que sustentan sin saber realmente si es revelación o es adivinación. Ahí donde ya entramos en este carril. ¿Es revelación de Dios o es adivinación? Pensemos en qué punto vivimos hoy. ¿Cuál es realmente el origen del avivamiento? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos en un avivamiento o estamos en caos? Por eso es que la interrogante es avivamiento o en caos. Dios planeó para su iglesia un avivamiento. Lamentablemente, algunas áreas del cuerpo de Cristo han conceptualizado el avivamiento parcialmente, es decir, una parte del todo. Esto se llama, en griego se llama sinécdoque. La palabra sinécdoque significa que es una parte tomada del todo. Si tomamos una parte tomada del todo, no hay un complemento. Por lo tanto, es interesante que tengamos el conocimiento pleno. Ahí está la otra palabra también en el griego, que es la gnosis y la epignosis. La gnosis nos habla de un conocimiento, solamente el conocimiento. Pero la epignosis nos habla de un pleno conocimiento. Pero vamos un poquito más allá acerca de la revelación del Espíritu Santo. Como ministros primarios creemos acerca de la revelación de la palabra. Y la revelación de la palabra nos da realmente el entendimiento de los códigos de los cielos, la revelación
el espíritu que hay de la letra, y entonces vamos a entender realmente el verdadero contenido de un avivamiento. Hay quienes dan énfasis mucho al bautismo del Espíritu Santo, otros dan énfasis a los milagros, otro a la liberación, y así sucesivamente se fue dando el avivamiento en nuestro país. Por eso necesito que llevemos la secuencia, porque voy a hablar acerca del avivamiento en nuestro país. Y nos vamos al año 1882 por ahí, cuando llega Justo Rufino Barrios a Guatemala como uno de los grandes reformadores de la historia. De ahí tenemos entonces todo un documento muy interesante que yo lo tengo aquí, ya se los voy a presentar, acerca de la historia de la iglesia en Guatemala por el doctor Virgilio Zapata. Él hace precisamente la tesis que él sustenta acerca de la historia de la iglesia, y lo vamos a desarrollar poco a poco. Así que si usted me sigue en este hilo de ideas, va a ser muy interesante para que al final sepamos realmente qué es un avivamiento. Como ya lo dije, muchos lo han conceptualizado un avivamiento parcial. Y hay quienes dan énfasis al bautismo del Espíritu Santo, milagro, liberación, sanidad, danza, dones, etc. Sin embargo, el avivamiento implica disfrutar todo el contenido de la palabra de Dios, y es lo que no hemos llegado. Y tiene todo el poder, toda la gloria. Una iglesia que Dios ha levantado en este mundo desde su nacimiento en el día del Pentecostés, cuando el Señor ascendió a los cielos, ¿sí? Después de caminar 40 días de la resurrección, caminando 40 días sobre la tierra, 10 días después de que Él se haya ido, vino el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, capítulo 2. A partir de Hechos capítulo 2 comenzamos a ver realmente un despertar, un avivamiento que no se había dado en otro tiempo. Pero entonces, hermano Mino, ¿y los avivamientos del Antiguo Testamento? Sí, lo voy a mencionar. Avivamiento es avivar o encender una llama, así de simple. Mantenerla viva es la intensidad de nuestra búsqueda con Dios. El fuego tipifica en las Escrituras la gloria de Dios, según Éxodo 3:4, Ezequiel capítulo 1, versículo 4 y Apocalipsis 1, versículo 14. También se emplea con referencia al Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento en el capítulo 9 y el capítulo 10 del libro de Números, donde hay una señal maravillosa acerca del shofar, lo que los eruditos, los traductores, pusieron como las 2 trompetas en el capítulo 10 y versículo 1 del libro de Números. Pero esto también tenía una implicación profética, porque era el sonar del shofar, el sonar del shofar. ¡Qué lindo! Eso tenía unos sonidos, 5 sonidos específicamente. Los veremos un poquito más adelante, acerca de sonidos con un lenguaje del cielo, con un mensaje del cielo. Es decir, que no era simplemente un sonido, sino tenía un lenguaje, una voz profética en cada uno de los sonidos. Así que en todo eso hay mucho que caminar. Así como también una hoguera se mantiene ardiendo, colocando leña en ella, de la misma manera los avivamientos se mantienen encendiendo el fuego del Espíritu de Dios en el corazón de los hombres. Entonces, avivamiento tiene que ver con cambios estructurales dentro de las personas. Jesús dijo proféticamente, capítulo 24 del libro de Mateo, que este evangelio será predicado por testimonio, no por milagros, no por señales, sino por testimonio. Entonces la gran pregunta es, ¿la iglesia está en avivamiento? Pregunto, ¿estamos realmente en un avivamiento?
Todas las misiones, las organizaciones, las denominaciones están en avivamiento, pregunto. ¿Estamos en la verdadera unidad de la cual el Señor oró el capítulo 17 de San Juan? Pregunto. Aquí hay mucho que caminar, mucho que decir acerca del avivamiento. Cuando estemos un poquito más adelante, porque tengo mucho que hablar acerca de eso, pero haciendo un poquito más de historia bíblica, el primer Adán no necesitaba de avivamiento, pues él, al conocer que estaba bajo la unción y la presencia dulce de Dios y alejado del pecado, él disfrutaba de una relación hermosa con su Creador. Fue a raíz de la desobediencia que Dios estableció mecanismos de cómo él debería de acercarse al altar y ahí sucesivamente vemos los altares patriarcales, los altares que vienen con los profetas y así hacia adelante. Así de esa manera Dios estableció un parámetro para acercarse a su dulce presencia con fe y vivir y mantenerse espiritualmente unidos bajo la sombra de la gloria de Dios. Israel como pueblo de Dios experimentó desde su liberación de la esclavitud desde Egipto períodos de grandes avivamientos, sí, grandes y gloriosos avivamientos. Al apartarse de su Dios, el Señor trató duramente con ellos, pues eran hijos. Israel vivía alejado de Dios, mas por amor a ese remanente, Dios levantaba varones para exhortarlos, para levantarlos, para darles otra vez ese fuego del cielo. Bien, hombres como Elías, hombres como Esdras, hombres como Nehemías, esos hombres fueron pues espectaculares. Cómo Dios los usó para reformas, para cambios, para las glorias que tuvieron que ser restaurados como Nehemías, hombres de ese tipo. Porque Israel vivió en caos después de vivir grandes glorias, vivir de la misma presencia de Dios, también vivió en caos. Y ese es el problema. De manera entonces que la iglesia de Cristo, no obstante la experiencia al contemplar todos estos resultados de la historia, también en el libro de los Hechos comenzamos a ver cómo Dios enciende un fuego, pero a su vez vemos la decadencia de ese gran fuego, ese despertar de ese Pentecostés que vino a derramarse. Por esos 120 cristianos santos israelitas que esperaban la llenura del Espíritu Santo y cómo a través de ellos Dios iba a derramar un avivamiento al mundo, un ejemplo de esa gloria. Todo avivamiento proviene de Dios y se mantiene en diferentes formas y manifestaciones, los cuales se constituyen los indicadores que realmente estamos en un avivamiento, entre de otras cosas que podemos mencionar. Si tenemos cambios, como ya lo dije, estructurales y cambios en la iglesia y cambios en la vida, vamos a tener cambios también fuera y habrán resultados positivos. El deseo normal de un cristiano en este mundo hoy es realmente anhelar un fuego de Dios, anhelar un despertar de Dios. En el tiempo que vivimos va a ser muy interesante que nosotros le pongamos mucha atención en qué punto de la historia estamos viviendo y en qué punto de la historia está viviendo la iglesia de Cristo. No me refiero en algo en particular, porque alguien diría, bueno, hermano, ¿quién es la iglesia? Oh, es una organización, es una misión, es una empresa, es la iglesia católica, los mormones, testigos, el mundo islam. No, la iglesia son todos aquellos redimidos por la sangre del Cordero, gente santa, gente que espera, gente que se está preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De manera que aquí es donde vamos a comenzar entonces una serie de estudios acerca de este tema tan interesante. Hablaremos varias cosas que a mí
me tienen con mucha inquietud y me gustaría que, perdón, solamente quiero hacer referencia. Cuando ya estemos aquí, viendo un poquito de más historia, tengo aquí a mi mano un libro muy interesante. Esta es la tesis que presentó el doctor Virgilio Zapata acerca de la historia de la Iglesia Evangélica en Guatemala. Pero este volumen es precisamente la historia de la Iglesia en Guatemala, y de eso voy a hablar precisamente. Mucho de la historia desde cómo comenzó la Iglesia, año 1882 por ahí, y hasta el día de hoy, cómo está la Iglesia. Por lo menos tengo memoria de unos 53 años de estar en la investigación, predicando, enseñando la palabra y conociendo un poquito del avivamiento en Guatemala. Quizá habrán unos 6 o 5 avivamientos que Dios ha querido despertar en Guatemala, y hay algunas misiones que Dios quiso levantar con mucho fuego. Pero de esa manera vamos a comenzar estos videos, pero también quiero decirles, tengo libritos muy lindos, como por ejemplo este que dice ¿por qué no llega el avivamiento? Por este escritor Leonardo, dice ¿por qué no llega el avivamiento? Tengo otro libro muy interesante que todos esos libros he estudiado, por supuesto, Pasión por las almas. Este es un libro de Oswald Smith. Oswald Smith es un hombre que tiene pasión por las almas, y es un libro muy lindo acerca de qué ha pasado con el avivamiento. Y finalmente, para terminar este video, vamos a hablar un poquito sobre este libro que es precisamente La calle de Azusa, Azusa Street, el despertar pentecostal de principios del siglo XX. Allá en el año 1904-1906. Así que este es un libro muy interesante porque vamos a ver el principio del siglo XX. El nombre, la calle de Azusa, se llama la calle de Azusa. Se convirtió en un sinónimo de la renovación del Espíritu Santo de los Estados Unidos. Lo que comenzó en un establo de Los Ángeles se convirtió en una dinamita que se extendió por todo el país como una explosión en cadena. Todo esto lo vamos a ver. Primero Dios, algunas cosas muy interesantes. Vamos a ver también algo sobre un libro que se llama El peligro del poder. Vamos a ver también algo sobre esto, la cortina de humo. Y finalmente uno de los libros recientemente que estuve leyendo un poquito, y este libro dice ¿por qué le pasa, o qué le pasa al mundo? Ese es este libro, por el doctor David Jeremy. Este libro, ¿qué le pasa al mundo? Muy interesante, por cierto. Muy bien, dejamos por hoy aquí y continuaremos en un segundo video. Por hoy, que Dios les bendiga y pronto nos vemos.